Quiero señalar en primer lugar que no se trata de mi persona, sino que a partir de una experiencia de orden subjetivo, quisiera compartir a ustedes algunas convicciones, no creencias, no intuiciones, sino certezas que quien habla tiene. Algunas veces me han preguntado si soy religioso. He contestado enfáticamente que no. No tengo religión alguna, sin embargo, me siento absolutamente integrado si estoy en un templo católico, observo su liturgia, su ritual, me pongo de pie cuando el sacerdote manda, soy capaz de ponerme de rodillas frente a las sustancias sagradas. Cuando el sacerdote bendice, soy capaz de hacer la señal de la cruz con mi mano derecha y el tórax. Y si estoy mañana en una iglesia evangélica, igual siento y igual procedo. Si pasado mañana o cuando ya me ha sucedido o como me ha sucedido, estoy en un templo no cristiano, en un templo islámico, siempre y cuando no sea terrorista y violento, puedo practicar por solidaridad humana las liturgias y los ritos de los mahometanos. Y si estuviera yo en un templo shintoísta en el Japón, igual haría. O en un templo hinduista en Pakistán o al norte de la India. Y si estuviera con lamas tibetanos, atendería con mucha atención, con mucha unción inclusive su mensaje, aun cuando el budismo no es una religión. El budismo es un comportamiento, es una psicología, es una penetración, un entrañarse con el universo. Y desde luego es una experiencia mística, pero el budismo no es una religión. Respeto todas las religiones, absolutamente todas. Y como he dicho, soy capaz de sentirme solidario con sus fieles, que son mis hermanos, somos humanos. No importa que crean en lo que yo no creo, no importa que practiquen lo que yo no practico, por respeto a ellos lo haría. Si me preguntan si soy cristiano, contesto enfáticamente que sí. Y más que eso, soy judeo-cristiano. En general, a lo largo de mi vida, me he guiado por la Biblia hebrea. Esta es la Biblia hebrea, el libro madre de todas las demás Biblias. Y aquí está mi nombre por un acaso. Desde hace mucho, mucho tiempo en el Antiguo Testamento se hablaba de un Mesías. Mesías no significa hijo de Dios, de ninguna manera. Mesías es un elegido, un ungido, un preferido, un señalado para que lleve un mensaje. Ese es un Mesías. Y en Israel los hubo muchos, muchísimos, de dos vertientes. Los judíos pensaban y esperaban un Mesías rey, líder militar, que pudiera deshacerse de los regímenes materiales, imperiales, que habían dominado esa franja palestina, que convirtieron en callejón de paso de sus idas y venidas guerreras. Sirios, asirios, babilonios, persas, egipcios, iban y venían, se devoraban y se vomitaban mutuamente, siempre pisoteando la región palestina de los judíos. Entonces ellos querían o esperaban un Mesías militar, un Mesías guerrero. Había otros judíos que esperaban un Mesías sacerdote, espiritual, místico.
Entre los grupos que esperaban a este sacerdocio de carácter mesiánico estaban los de Cenas o los decenios, los de Qumran, los de las cuevas de Engadi en el Mar Muerto, donde parece que recibió enseñanzas inequívocamente Jesús de Nazaret. Mi opinión personal es que Jesús es el Mesías sacerdote, no es el Mesías guerrero. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudo haber habido un renunciamiento a la materia y al poder político más flagrante y más claro como el que se deduce de esa frase. Al César lo que es del César. Cuando le preguntaron si eres el rey de los judíos, contestó: mi reino no es de este mundo. Otro divorcio fundamental con lo que conocemos como materia, como energía, como universo, como creación inclusive y como Big Bang para la ciencia. Mi reino no es de este mundo. Por este mensaje profundo de Jesús, entendido por no más de 3 de sus discípulos, se dice que inequívocamente María Magdalena, que fue su compañera, e históricamente parece haber sido su mujer. Estuvo también Juan, pero no el Juan evangelista, sino el Juan de Patmos, el Juan que tenía, cuando murió, cerca de 100 años, 95 y más, exiliado en Patmos, que era una isla penitenciaria en los mares griegos. Es como decir Alcatraz, o como decir la isla del diablo. Patmos era una isla penitenciaria, y parece que allí anduvo, obviamente preso, exiliado, en esa isla, Juan, el único que habría conocido y oído y escuchado a Jesús, porque ninguno de los otros, ni Marcos, ni el Juan evangelista, ni Mateo, ni ninguno de los evangelistas. Ellos empiezan a escribir, a recoger tradiciones orales 75 u 80 años después de la crucifixión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Jesús es el Hijo de Dios, el resucitado, el de las figuras místicas en la cruz, el que domina los templos católicos. Ese es Jesús. ¿Quién fue Jesús? Eso es un misterio. Eso es un misterio porque a Jesús se lo conoció, como he dicho, después de la guerra de los judíos, cuando los romanos no dejaron piedra sobre piedra en su campaña militar, 70 años después de la crucifixión. ¿Quién fue Jesús? Es un misterio. Pero parece que se trataba de un Mesías sacerdote, místico, espiritualista, que separaba con enorme nitidez la materia, lo sensible, de la vida espiritual. Y como dije hace un minuto, de este mensaje, que lo conoce como gnóstico, eran depositarios no más de 3 de sus discípulos. Este Juan de Patmos, verosímilmente, María Magdalena, que de prostituta no tuvo absolutamente nada. A Magdalena le declara prostituta el Papa Gregorio I al finalizar el siglo VI de la era cristiana, año 590 y algo. Se le ocurre al Papa Gregorio I prostituir la imagen de Magdalena. Históricamente parece que fue la apóstula apostolorum, la apóstol de los apóstoles. En una sociedad inclusive hebrea, muy machista, muy patriarcal, las mujeres tenían poca cabida, como hegemonas, como jerarquías, y María Magdalena parece haber roto esa tradición, conjuntamente con este Juan. Y claro que sí, José de Arimatea, que era un rico judío, sacerdote por supuesto, del Sanedrín, un hombre muy entendido en escrituras, que conoció, entendió y practicó el mensaje de Jesús.
Recordemos que María Magdalena fue la única persona que visitó la tumba vacía de Jesús. La tradición dice que lo vio resucitar. Eso no se compadece con lo que conocemos del comportamiento de la materia y de la materia orgánica. Luego de eso, hay que reconocer este libro que acabo de indicarles, mi Biblia, la Biblia hebrea, en el Nuevo Testamento, que es el final de este libro, prohíbe terminantemente la representación imaginera o imaginaria de Dios. Era un pecado gravísimo, de una gravedad profunda, casi una herejía, casi una insurrección contra Dios, representarlo por imágenes. ¿Por qué? Porque los judíos tenían eso como patrimonio de los paganos. Era un paganismo. Los faraones, los reyes, se convertían en dioses y se hacían representar en estatuas, en pinturas, en gráficos evidentemente plásticos. Eso era inadmisible absolutamente para los judíos. Y tiene que haber sido también para Jesús. Imposible pensar. El fenómeno de la cruz. Vamos a hacer una abstracción y pensemos que Jesús hubiese muerto, cortado su cabeza por la hoja de una espada. Los cristianos, los católicos, adorarían la espada, ¿no es cierto? Si fuese así decapitado por una guillotina, los cristianos adorarían una guillotina y pondrían la cabeza de Jesús, pues, ¿no es cierto?, debajo de la hoja de ese cuchillo. Si Jesús hubiera sido sacrificado por la soga, por la cuerda de una horca, la cuerda sería o habría sustituido a la cruz, porque la cruz fue un patíbulo romano. Miles de judíos terminaron crucificados, porque nunca cedieron al paganismo de los romanos, ni de ningún pueblo. En todo caso, quien habla es un judeo cristiano, porque creo firmemente en el mensaje fundamental de Jesús, el amor universal. En eso creo, y eso es muy anterior al propio Jesús y al propio mesianismo sacerdotal. Está en el Antiguo Testamento, el amor eterno. Sí, no hay mensaje más maravilloso, más completo, más entero, más pleno que el amor, que no es un amor material, es un amor que está emparentado con el Espíritu, que está emparentado con la eternidad, que es un amor exiliado del paraíso. En eso creo firmemente. Pero respeto, como quien más, los ritos y las liturgias, y no tengan duda de que en esa Navidad, como en todas las anteriores, estaré presente, cantando villancicos y venerando, ¿por qué no?, la figura tierna del niño Jesús en el pesebre. Un abrazo para todos, continuaremos mañana.